vamos a adelantar un poco. Y ya les puse por eso esas 2 grabaciones de semestres anteriores para poder irle. Y qué triste, porque la verdad es que es de mis temas favoritos. Yo creo que es mi tema favorito, los tipos de público, pero dije, bueno, pues como que ya lo repito en la grabación no sé cuántas veces, que es mi tema favorito. Pero bueno, me da gusto estar conectada aquí con ustedes. Aunque me veía mejor en la otra grabación. Aquí ya no. Ni puedo. Ni modo, hay que echarle ganas. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ¿por qué es de mis temas favoritos el tipo de público? Creo que dice acá, vamos a quedar bien. Hola, profe, buenas tardes. Usted, aunque lo complicado por dividir trabajo y estudio. Ay, sí, es que dividir trabajo y estudio sí es pesado. Sí lo es, chavos. Y les aplaudo a los que están haciendo eso porque honestamente yo sé que es una friega y es de gente muy organizada y también gente responsable. Y si no, pues se tiene uno que hacer para poder sacar todo. Sí, todo va a salir bien, Armando, vas a ver que sí. Por mi parte, les comento que tipos de público, como les dije en una de las grabaciones, es de mis temas favoritos. Me gusta muchísimo porque nosotros podemos producir pensando en los tipos de trama, pero también podemos producir pensando en los tipos de público. Y en los tipos de trama me refiero a, de lo último que alcanzamos a ver, ¿se acuerdan de trama circular, in media res? A ver, un segundo. Ya, disculpen, por favor. Entonces, les estaba diciendo que cuando escribimos con base en un tipo de trama, como por ejemplo las situaciones dramáticas que vimos de George Polti o por ejemplo de Ronald Tobias, los tipos de trama que vimos, yo les decía que se puede escribir por estructura, pero también se puede escribir así como ellos por contenido. Y por estructura, veíamos el mes pasado que nos referíamos a si era una trama lineal, in media res, circular, etc. Y ahorita hay otra cuestión que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si estamos viendo sobre todo el entretenimiento desde un punto de vista comercial, entonces lo que ustedes vieron ahorita, que yo les pasé de los videos estos donde hablamos de los tipos de público, la primera parte, porque parece así como cortadito, como que empecé a grabar despuesito del saludo y todo eso. Lo que sí quiero agregar y comentarles es que los tipos de público que nosotros tenemos que analizarlos, sobre todo cuando estamos haciendo para un nicho de mercado en específico y tal cual pensando en nuestro producto de entretenimiento como un producto comercial. Porque no es lo mismo ahorita que yo les digo, por ejemplo, en el primer mes que yo les decía, vas a crear una historia que a ti te guste y tú vas a crear esta historia con la finalidad, con la finalidad de que la gente la vea y que a la gente o sea, entienda el mensaje que tú le quieres dar. ¿Se acuerdan de nuestra primera diapositiva de lo que era premisa y que tenía que tener un valor y que tenía que tener mensaje y así? Y por valor, yo siempre les he dicho, no un valor moral, no un valor, podría ser valor de diferentes, ¿cómo se dice? O sea, por ejemplo, valor culturalmente, históricamente, socialmente, etcétera. O por ejemplo, en la cuestión del mensaje, yo les decía que los mensajes no tienen que ser moralejas, que podrían ser también, o sea, en qué crees tú o cuál es tu filosofía de vida. Ay, Dios. Bueno, sobreviviendo. Entonces, yo lo que quiero que ustedes sepan y con la idea que quiero que ustedes se queden es que nosotros vamos a escribir tanto productos que son arte y el arte lo hacemos con base en nuestras referencias y nuestros referentes y que queremos explotar, pero también el arte lo hacemos con
con fines, pues, comerciales a veces. Y yo creo que de lo mejor que nos puede pasar es ir orientando bien nuestros productos para poder hacer ya sea una película, un texto, que a la gente le acomode, le agrade y se conecte con estas personas, con este público. Cuando hablamos de niños, es muy importante que veamos las clasificaciones. No recuerdo si les platicaba de la referencia o es de lo que está cortado al principio del video, del 1, del tipo de público 1. Pero esa información yo la saqué de una compilación psicológica, o sea, de elementos psicológicos de desarrollo del niño y el adolescente, pero también la saqué de un libro en el que venía un estudio de mercado hecho por Nickelodeon, donde se hablaba acerca de qué es lo que le gusta a los niños, qué es lo que les atrae con base en las edades y que cuando ustedes quieran hacer una serie, una película, una animación, ustedes puedan ver ese tipo de cosas. También nos sirve cuando nosotros escribimos para un público particular, ya como escritores de libros o como escritores de cómics incluso. Ahora, ahorita hay muchísimos más gustos y yo creo que ya es hora de sacar estudios de mercados diferentes, como más actualizados, porque esto ya pues tiene sus añitos. Sin embargo, el desarrollo del niño y del adolescente en la parte psicológica sigue aplicando en la mayor parte de los casos. Y a pesar de que ya hay temas muchísimo más diversos, libres en las tramas que los niños ven actualmente, vamos a poder tener acceso a ver una diferencia en cuanto a las preferencias de ellos. Permítanme. Perdón, es que estaban muy insistentes y y era para una referencia de un exalumno. Y pues el día de mañana que me hablen de ustedes, pues tengo que contestar para hablar bien de ustedes también. Déjenme les digo, este,
Entonces es bien importante que nosotros entendamos que sí nos conviene hacer una segmentación por edades. ¿Algún dato que les haya llamado la atención de lo que les platiqué en los videos con respecto a segmentar por edades o de alguna edad en particular? ¿Algún comentario? ¿No? ¿O no vieron el video? ¿No vieron los videos? Oigan, es de las clases más entretenidas que hay. Lamento mucho no haber podido estar para dárselas así de que live. Pero de veras, ¿Puedo si no repetir la vieron, pregunta? a ver, sí, claro. A ver, platícanos. Dije que si puedes repetir la pregunta. Perdón, creí que ibas a comentar. Sí, por ejemplo, de la segmentación que se hicieron por edades o que se hizo por edades, les llamó algo la atención que se le hiciera, ya sea para criticarlo o para apoyarlo o que les llamara la atención simplemente de que no se me había ocurrido, no sé. Paola dice que los niños de 7 años buscan cosas de terror. Ojo, está padre porque, por ejemplo, es verdad que por edades hay algunos géneros que les gustan más. Y esto es lo que marca mucho la diferencia entre lo que es la infancia, incluso parte de la adolescencia puber y ya lo que es un adolescente o un joven. Ya cuando hablamos de adolescentes, los adolescentes ya no se van tanto por los gustos de que tengan que ver un personaje igualito a ellos o que tenga temas específicos. Los adolescentes y los adultos ya se van más por los géneros cinematográficos. Eso es lo que más les llama la atención. Pero es verdad, o sea, ya esa época de los 7 años, en esa edad, a la gente le gusta mucho que la asusten y hay muchos libritos que se explotan en esa edad, pero es importante que entendamos el lenguaje. Cuando tú haces un video o haces alguna cosa que te parezca, dije cosa porque me quedé pensando un video, una animación, o sea, tú haces una obra y la haces de horror o terror para niños más chiquitos, puedes causar traumas. Y hay gente que digo, hablando de un modo light, puede ser que te parezca divertido, pero no quiere decir que sea ético o que esté bien. Digo, el arte es arte a final de cuentas, pero hay que tener mucho cuidado con qué se pone, por eso se cuidan los contenidos de lo que se sube en las plataformas. Dice Aldair que tiene examen, pues velo más tarde, Aldair, porque esto sí te lo recomiendo un chorro. Yo tenía libros de terror y tenía un peluche de Chucky. Es que sí, o sea, hay edades en las que nos llama más la atención ciertos tipos de géneros. Ya como ahí de los 8 años, 9, como que el género es fantasía. Las de los niños principalmente varían mucho en sus edades. Se me hicieron muy padres las diferencias de los niños y cómo a pesar de solo pasar un año, su personalidad cambia mucho. Eso sí, de hecho es muy marcado cuando pasan de preescolar a primaria o a veces ya en tercero de preescolar, que ya de plano hacen un corte entre con quién se llevan y qué les gusta. Em, de repente pueden ser rebeldes y la otra muy correctos. Sí, también de repente como que a los 10 años empiezan a tener unas actitudes bien extrañas, porque es casi puber. Y entonces en esa edad los niños ya empiezan a querer como definirse ya como si fueran adultos y se sienten muy autosuficientes. Sí, desde que caminan ya se sienten autosuficientes. De repente puede ser rebeldes, dice, las series con temas tabús adolescentes en un futuro serán más difíciles de ser entretenidas. Esta pregunta está buenísima, Carlos. Fíjate que esta pregunta me gusta como para discutirla. ¿Las series con temas tabús adolescentes en un futuro serán más difíciles de ser entretenidas? Yo creo que sí. Está habiendo una desensibilización por parte del mercado. Ya no estoy hablando de público, estoy hablando de mercado. Si se fijan, por ejemplo, ahorita cuántas series de asesinos seriales no hay. Y como que eso les gusta tanto a los adolescentes como a los adultos. Eh, hay varias cosas que antes eran tabú y que ahorita se están como que permeando
en las edades. Y hay temas que no se abordaban y que ahora ya sin una comprensión total ni una madurez de los niños y de los pubers, ya los están alcanzando esas temáticas. Entonces, a la hora de hacer eso, no sé si se acuerdan, vamos a tratar de hacer un ejercicio. Este ejercicio es como muy personal, es una introspección. Traten, o sea, van a ver hacia adentro y van a tratar de acordarse. Háganlo de modo serio, por favor. Piensen, cuando ustedes empezaron a escuchar de temas tabús, ¿cómo qué edad tenían? O sea, porque los primeros temas tabús, conforme van cambiando las generaciones, pues como que uno los va identificando, pero cada vez la edad es más temprana, más temprana, más temprana. Bien, 12. Así es, más o menos cuando estás en secundaria, porque la secundaria ya van a partir de los 12 años. 10, 11, Ana Lucía, exactamente. Bueno, ahorita hay temas tabús que los niños de 9 u 8 años ya están como masticando, ya están hablando de eso. Sin embargo, eso en general, ¿no? O sea, esos temas que eran temas tabús y que no, pero lo interesante es que no alcanzan a comprender. Es como el niño que dice maldiciones, que dice groserías y que no sabe lo que está diciendo, pero lo repite y lo puede hacer desde chiquitillo, ¿no? Pero es algo similar. El detalle es que cuánto tiempo tiene que pasar de que los temas tabús empiecen a manejarlos y que realmente entiendan el impacto del tema o la complejidad de un tema en su máxima extensión. Por ejemplo, los temas tabús de la época de ustedes, pues pudieron haber sido drogas, pero también pudo haber sido sexo, por poner sexualidad, pueden ser así como dos temas muy, muy, muy comunes. Digo, hay más. Ahorita también tiene mucho que ver la violencia porque aunque ustedes no lo crean, no es un tema súper común, no quiere decir que los tipos de violencia que hay sean, sean tratados desde siempre y con el grado de complejidad que tienen. Por eso, que dice acá, dice como 11 o 12, la neta nunca le di importancia. No, yo sé, a lo mejor a ustedes es así como que X, o sea, o tenían una comunicación muy abierta u otro tipo de madurez. Pero para la mayoría de los pubers y adolescentes, cuando empiezan con unas temáticas tabúes, lo que termina sucediendo es que, ay, Dios santo, perdón, es que el día de hoy, ¿cómo sonó el celular? Cada vez que empiezan a enfrentarse a esto, hay una etapa entre que les da el morbo de saber más y que realmente, y otra en la que realmente entienden de qué se trata y otra en la que ya tienen la madurez para comprender el tema. Entonces, como hay tanta información a disposición ahorita, no quiere decir que estas etapas se acorten o sean más rápidas, no necesariamente, pero a eso están orillando a los jóvenes. Y entonces, la adolescencia va a ser un momento en el que esté más difícil de que el público se sorprenda, porque ya no hay mucha censura como antes. Ya no se le deja todo a la imaginación o todo se está llevando al extremo. Yo no estoy diciendo que esté mal, tengo mis opiniones al respecto, pero es una realidad, o sea, está sucediendo. Y a la hora de estar sucediendo esto, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que, por ejemplo, antes, con ver una escena en la que se escuchaba que, o sea, que alguien venía con un cuchillo y apuñalaba a alguien, era así como, wow. Ahora, puro grito, sin la imagen, era así también como que, wow, para cierta época. Ahorita la gente casi creo que está viendo que sacan los intestinos, los cuelgan, se los comen y todo lo demás, como para medio, a lo mejor escandalizarse. Como ha habido tanta violencia y tanta cuestión gráfica y tanto tema tabú desde edad muy temprana, eso ya no va a escandalizar después. Es como, ¿cómo les diré? El, van a tener que ser las tramas, yo creo que van a tener para poder van a tener que recurrir a lo ingenioso, ya no tanto a lo visual y a lo violento, que es lo que está muy de moda. Por ejemplo, esta serie de Dahmer, y de todos los asesinos en serie fue un boom, pero es como la moda, hay booms también de algunas temáticas. Sin embargo, es cierto que es más difícil sorprender. Es como en las historias de terror.
Antes ay, se me fue el nombre, los screamers, nos hacían movernos de nuestro asiento. Ahorita es así como, ya me lo esperaba. A lo mejor, causa una sensación, pero no causa un impacto real de que tú digas, oh, el peliculón y estuvo muy bueno. O sea, no por eso. Sí, te vas desensibilizando. Que estoy leyendo a Armando que dice que veía Game of Thrones sin censura. Es una serie fuerte, pero es lo que les digo. Y a veces ya las reacciones de los niños son así como que, X. Y no necesariamente porque hay un adulto explicando o alguien maduro explicando detrás. Vamos a ver qué más. Pueden ser rebeldes y el otro más correctos. Entonces, gracias por tu pregunta, Carlos. La verdad es que nos vamos a seguir desensibilizando. Eso va a suceder y va a ser más difícil. Vamos a requerir más ingenio, pero el entretenimiento siempre va a ser una necesidad del ser humano, siempre, siempre. El esparcimiento. Digo, ha sido desde épocas muy remotas hasta actualmente. Ana Lucía comenta que había incluso como tipo juguetes, como estos proyectores de las historias. Yo también me acuerdo, estaban muy bonitos y claro que en mi época pues eran algo súper novedoso, pero yo nací en el 84, ya súper vieja. Entonces, sí, como quiera, el hecho de que ustedes vayan mezclando un juguete con un libro puede ayudar, pero también depende que quieran vender, porque si van a vender la experiencia del entretenimiento, está bien. Perdón, un segundo, es de aquí de la administración, no me tardo. Bueno, ya listo. Lista, perdón. ¿Qué más dice? No te pases, yo no aguanto lo gráfico. Pues no sé, digo, hay de temas a temas y hay gente que le gusta ver lo gráfico, definitivamente. A mí me gustaba mucho que me sorprendieran y que me sacaran de onda, pero a mí siempre, yo siempre he sido mucho de contenido, o sea, de plot twists, giros en la historia o bien en español le llamamos puntos argumentales. Los puntos argumentales tienen que estar muy bien hechos para para que realmente una historia llegue a ser buena, ser considerada buena y llegue a pasar como parte del canon. ¿Qué más? ¿Puedes repetir? No la escuché lo primero, maestra. Ya no supe que no escuchaste, Raúl, discúlpame. Voy bien atrás. Nunca le di importancia. La primera palabra de ese mismo primo fue una grosería. Claro, pues es lo que les digo, o sea, es que van conectados, no es un prejuicio, es simple y sencillamente que ese tipo de cuestiones va conectada, o sea, el muchachito al que le dejan tener ciertos recursos a su alcance, o muchachita, sin explicación detrás, van a haber otras cosas, pero que no las alcance a ver con la madurez necesaria. Y madurez no quiere decir un buen comportamiento necesariamente, sino que dimensione todo lo que conlleva. Y por eso les digo que el hecho y aprovecho para decirles, porque por ejemplo, vamos a pensar en los temas tabús. Yo tenía en mis primeras clases de guionismo hace muchos años un estudiante que le gustaba escribir cosas escandalosas. Esto no es nuevo, o sea, en fin. Ahora sí que interpreten mis gestos, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas novedosas tabús? Por ejemplo, le gustaba mucho, les dije en el ejercicio una vez, van a escribir una escena, y que sea así como que una escena que llame la atención. No, sí les encargué el guión completo, pero un guión cortito. Y me acuerdo que hacía un guión en un planteamiento y yo les ponía una rúbrica en la que decía que tenía que ser una historia profunda, que tenía que ser elaborada. Y el chavito puso eh, puso una escena erótica entre dos mujeres. Y me acuerdo que pues ya la lees, ¿no? Y así como yo no entendía por la personalidad del chavo, yo suponía que quería escandalizarme, pero, o sea, digo, uno es adulto como quiera, ¿no? Entonces yo leí y yo así como que, ajá, ajá. Bueno, ok.
pero se acaba la escena y le digo, ajá, ¿y? O sea, no entendí cuál fue la historia. O sea, no estamos escribiendo el libro vaquero. Le digo bien, le digo, estamos viendo, y no digo que esto no venda, pero no tienes una historia. Lo que tienes es una escena erótica y se acabó. Y tienes un público, pero no es una historia. Entonces, no está prohibido escribir así y no es como que no pueda llamar la atención de cierto público, pero ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es entretener y tienes un nicho de mercado muy específico, ok, o sea, digo, abórdalo y ya. Ay Dios santo, no se pasa. Denme un segundo. Ahí voy. Un segundo. Ahí voy. Lista. ¿Qué más dicen aquí? Dice Samantha, profe, de hecho, hablando de que es más difícil sorprender y el cambio en los niños, antier fue ver la película de Sonríe y en la sala había niños de 6 u 11 años. ¿Por qué? Ver que no reaccionaban con escenas donde salían sustos o escenas fuertes. Claro, pero es eso, es la desensibilización del público infantil. Y no necesariamente porque vean cosas de adultos. Cosas de adultos me refiero a series de adultos. A veces, y no es ni siquiera la supervisión, sino el contenido que se maneja para los niños de esas edades. Entonces, y las temáticas de cosas que no entienden todavía. Y puede ser preocupante, yo pienso que puede ser perturbador más que otra cosa, porque yo me pregunto de las cuestiones psicológicas que están ocurriendo en la mente de los niños, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? O sea, ¿qué mensajes se están dando? No deja de ser una responsabilidad, ¿eh? Para nosotros, el qué contenidos estamos poniendo a disposición de los niños. A veces nosotros no pensamos que sea algo tan fuerte, pero depende de la edad y también depende de cómo presentes los hechos, porque vamos a pensar em, que yo opino que como para la pregunta de Carlos y en general, el, va a llegar un momento en el que vamos a tener que ser muy ingeniosos, o sea, tanta basura va a llegar un momento en el que ya no nos va a ocasionar nada y vamos a ser a lo mejor más exigentes. Eso sería bueno. Y luego va a llegar un momento en el que es como la moda, como les digo, de repente van por eso cambiando las temáticas y luego ya hay más películas estilo dramáticas, policíacas, pero sin tanta sangre y tanta cosa, es como un poco más terror psicológico y luego ya vuelven otra vez las explosiones, los muertos y todo lo demás. Entonces sí hay épocas, eso es verdad. Entonces, es bueno que ustedes conozcan como quiera cómo desarrollar buenas y profundas tramas para hacer como una diferencia entre lo que vale la pena y lo que no. Yo lo que digo es, si tengan en cuenta qué es lo que van a percibir los niños, porque dejen ustedes, no estoy diciendo que les tengan que enseñar o que tengan que darles mensajes necesariamente sweet, ¿no? Como dulces, pero tampoco estoy en contra de lo que sea entretenimiento y no estoy así como casada con lo educativo, pero sí es una responsabilidad. Em, y a veces hay que hacer testings para ver si jala o no jala algo con los niños. Perdón por pues por hablar así, si funciona o no funciona. O sea, debo ser más correcta, perdón. Si funciona o no funciona con los niños, porque sí se pueden traumar. Yo me acuerdo de una historia que escribí para niños chiquitos. Se llamaba Ojos de Payaso. Y me acuerdo que una chica me ayudó con hacer las ilustraciones y luego le pusieron animación. Y entonces los chavos, si tú lo ves de adulto, puede ser que, no creo que te dé miedo, honestamente, pero es como horror para niños chiquitos. Y entonces, pues ahí está el libro, ¿no? Pero me da risa porque los elementos, o sea, bien como si utilizan ustedes esas diapositivas que yo les di bien manejadas, van a lograr el objetivo. Tengo un sobrinito que vio el video, no le leyeron el cuento y estaba así como, qué miedo, bien traumado. Mi niña se lo macheteó
le gustó mucho, está en kinder y se lo cuenta a los amigos y los amigos están así como que qué miedo. Y uno lo lee de grande y a lo mejor no es, digo, es X, ¿no? Es un segundo brevísimo, pero como los niños llenan los huecos con imaginación, sí se pueden traumar un poco. Entonces, que el objetivo era, a final de cuentas, como un cuento de terror. Nada más que yo no sabía las implicaciones, que podía tener ya a largo plazo. Y luego te das cuenta de que hay cosas que sí les dan mucho miedo a los niños y que con eso se van y pasan 1 o 2 años y los niños siguen con lo mismo. Como cuando estábamos chiquitos y le temíamos a la oscuridad o a historias que si te cuentan ahorita no te darían miedo, simplemente por la idea de. Entonces, depende de la edad, es si utilizas un personaje, si vas a utilizar sonidos, si vas a utilizar espacios. Al ratillo se los comparto para que lo vean. Está bien traumado el niño. A ver, vamos a ver qué más. Qué bueno que mis sobrinos no se han desensibilizado. Sí es importante cuidar la desensibilización de los niños porque puedes ayudar a que sean capaces de apreciar temáticas como más profundas y a desarrollar su imaginación. Entonces, no quiere decir que una persona con imaginación desarrollada no sea capaz de apreciar entretenimiento como más comercial, vamos a llamarle así. Pero mi objetivo es que ustedes aprendan a hacer buenas historias y ya a partir de ahí, con que tenga una partecilla así entretenida, métanle todo lo comercial que quieran. Pero sí hay que definir muy bien los públicos. ¿Quieren que les comparta ese videillo? Ahorita se los comparto para que lo vean. Porque, por ejemplo, este cuento en particular yo lo hice pensando, hice el ejercicio tomando estas diapositivas, porque van a un público particular. Obviamente, y esto va a ser importante, ustedes no deben, oiganlo bien, no deben, Chihuahua, se me olvidó, ahorita me acuerdo. Es que les iba a dar una advertencia así que tienen que tomar en cuenta, que era cuando estaban escribiendo. O sea, pueden tomar de referencia a estas diapositivas como para crear una historia que vaya dirigida a ese público y tienen más posibilidades de tener éxito y haber ganchado al público con eso. Eso sí se los puedo asegurar. Digo, lo he vivido muchas veces. Yo he llevado así varios testings con niños e incluso lo utilizo para los videojuegos. Pero no quiere decir, no quiere decir que no te des encontrar con niños que les impresione, que no les impresionen algo que a lo mejor era de miedo para niños de 4 años y que a niños de 6 también les asuste. O sea, tienen que nada más tener cuidado con qué elementos ponen para meterte en el inconsciente de la gente y que sí les cause un impacto. También que les llame la atención, no necesariamente tiene que ser para algo de miedo, pero yo creo que la cuestión emocional es la que más nosotros traemos así como. Ah, ya me acordé lo que les iba a decir. Quiero que tengan en cuenta que yo les enseño aquí a hacer historias que podrían llegar a ser cánones, o sea, con la teoría que les doy y los ejercicios que les he puesto, mi intención es que ustedes aprendan a hacer buenas historias, pero buenas historias que queden como que en la mente de la gente, en los recuerdos y que puedan llegar al canon, pero estoy pensando en públicos a partir de los 8 años. Públicos más chiquitos, de 7, 6, 5, no tendrían que cumplir con la rúbrica que yo les di de primer mes, por ejemplo. Esa rúbrica de una buena historia no aplica porque los niños chiquititos, como yo les decía en el video, que vieron en el 1, para ellos la historia puede ser tan sencilla como que el mono sabe ir al baño y lo van a sentar a que vaya al baño y se acabó. O sea, no hay un conflicto profundo, no hay necesidad y deseo para que me entiendan, ¿sí? O sea, va a haber deseo, pero no necesidad. ¿Por qué? Porque el niño todavía no es que esté tonto y no es que lo subestimemos, es que la apreciación que van a tener va a ser más emocional que lógica, ¿sí? Entonces, el niño va a entender emociones y si tú le pones un problema bien complejo, te va a entender ciertas cosas nada más. Les voy a poner un ejemplo. No me acuerdo si lo mencioné en el video. Yo me acuerdo la película Frozen, no sé si la vieron. Cuando la vio mi niña tenía como, bueno, la vio como de 11 meses, que ya ve y le gustó mucho, yo creo que por la música. Y 11 meses, un año. Y me acuerdo que cuando ya hablaba y que platicaba mucho, tenía como 2 años,
me acuerdo que le pregunté, porque en las diapositivas, si ustedes se acuerdan, viene ahí que los niños hasta los 7, 8 años ya te diferencian el bien, o sea, siguen poniendo a la gente como o es bueno o es malo. Entonces yo de repente hago experimentos con mis hijas y les digo, a ver, testings, le digo, a ver, mijita, ¿Elsa es buena o es mala? Que es la que tiene el poder este de congelar. Y me dice, es mala. Y yo, ¿por qué? Porque pues obviamente si uno ve la película ya como adulto, les digo, uno comprende que es una víctima esta mujer. Y dice, porque congeló el corazón de su hermana. Entonces los niños alcanzan a ver cosas que a lo mejor suenan muy profundas, pero que es una apreciación a final de cuentas emocional y del tipo y de acción, o sea, cosas sencillas, cosas directas. No quiere decir que por eso no sean impactantes, pero bueno, ese tipo de, ese dato quiero que lo conserven, ¿sale? Ay, Dios santo. Un segundo. ¿Qué onda con esto? Ya. Entonces, les paso esto al costo para que lo tengan en cuenta. Las historias aquí pueden ser más sencillas, pero no por más sencillas quiere decir que vayan a comprar cualquier basura a los niños. Necesitan ustedes ver qué es lo que, de acuerdo a la edad, les llamaría la atención, les daría miedo o les gustaría. ¿Ok? No sé por qué no se puede conectar con mi internet. Estoy tratando para poderles pasar el link y no me deja. Pero bueno, a ver, ¿alguna otra cosa que les haya llamado la atención, que tengan dudas o así? Ahorita les paso, Paola, el link que les dije. Voy a buscarlo y vayan pensando para la próxima clase, pensando, no tienen que traer nada todavía. La entrega de su proyecto final, yo sé que no les he dado todavía la calificación del tercer parcial, como les dije, está así de que bien ahorcada, pero el proyecto final tienen que entregarlo el día 14, el guión final, o sea, todavía nos queda que 1, 2, 3, contando hasta 4 semanas. Pueden traer la premisa si quieren para la siguiente clase. Puede ser storytelling, que eso sí lo alcancé a explicar en clase, o puede ser un guión tradicional de hasta 25 páginas. Y no quería explicarles esto hasta que hubiéramos visto estos temas de tipos de público, porque a mí me interesa que ustedes seleccionen si su historia va a ser para un público infantil y especifiquen para cuál de los públicos infantiles o de plano ya se van a hacer una historia así para público general basándonos en el género cinematográfico o los géneros cinematográficos. Dame un segundo a ver si ya por fin, porque la red está súper lenta, súper lenta. Y a ver si puedo pasarles. Aquí está. Se me hace que sí lo encontré. Ahí les va. Esta historia, por ejemplo, sí he sabido varios niños chiquitos que si la ven, debería tener un límite de edad, o mejor dicho, una recomendación de edad particular, para que no, para que no se traumen como mi sobrino, que se le enseñaron muy chiquita, muy chiquito, yo no se lo enseñé, fue un pariente. De esas que querían entretener al niño, yo no manches, o sea, estaba muy chiquito y se la pasa dibujando la historia una y otra vez, qué miedo. Ahí va. Dice Armando, eso, perdón, es lo que pasó con Lightyear. La historia puede ser profunda, la historia puede ser profunda, pero los niños se van a centrar en la acción, ¿sí? O sea, y las emociones. Es como las películas de Toy Story, por eso también tienen amarrados a un público así como que a partir de cada semana van teniendo, perdón, cada semana, cada vez que salía algo, el público de Toy Story eh, iba siguiéndolo porque ya había una conexión con los personajes. Muy bien. Bueno, chicos, por hoy es todo. Ya entre semana, ahora sí, ya les va a tocar que reciban su retroalimentación. Y por hoy es todo. Ahí les dejo esa historia de ojos de payaso por si le quieren echar